Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Muy buenos días, hoy domingo 19 de abril. Estamos listos para iniciar nuestro estudio el día de hoy de sufrimiento cristiano y estamos en la lección número 31. Así que les damos una cordial bienvenida a todos. Qué bueno que puedan estar escuchándonos, viéndonos en algunos de los que nos escuchan por YouTube, pero de cualquier manera que pueda llegar a ustedes el mensaje, la palabra de Dios, de una manera clara, consistente y en una forma de estudio sistemático, que es la manera en que debe estudiarse la palabra de Dios. Así que vamos a dar tiempo para que cada quien en su privacidad pueda confesar su pecado. Recuerde que lo más importante en este momento es estar en comunión con Dios. Y lo único que nos estorba en nuestra relación con Dios, a partir de que ya somos salvos, es el pecado que no se ha confesado. Así que vamos a dar tiempo para que usted lo haga en su privacidad, igualmente yo. Lo puede hacer de esta manera y iniciamos el estudio inmediatamente. Señor, gracias te damos en esta mañana. Es un privilegio, Señor, y una oportunidad que tú nos brindas nuevamente de poder tener contacto con tu palabra, Señor, por medio de Dios Espíritu Santo. Gracias porque nos permites tener este tiempo en el estudio de tu palabra y poder compartirlo nuevamente con nuestra congregación, los miembros de la iglesia y también personas que pertenecen a nuestra iglesia, aunque no asisten al lugar, al templo, pero desde el lugar donde se encuentran son parte de nuestra congregación, la iglesia, Señor, y también como parte de la Iglesia Universal, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites disfrutar. Queremos utilizarlo de la mejor manera posible, Señor, y que pueda ser de gran bendición para nuestra alma y esto nos permita trabajar en este proceso de crecimiento espiritual para aplicarlo a la vida diaria, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, una de mis preocupaciones en este tiempo de, como dice el título de nuestros estudios, Sufrimiento Cristiano, es tanta información que se escucha y mucha de ella correcta, pero también mucha de ella incorrectamente. Por eso es la importancia de que la palabra de Dios sea correctamente dada, tanto por el pastor maestro como por aquel que está como estudiante escuchándola. Y de esta manera sí trabajar realmente en el crecimiento, que es el que nos puede dar esa paz que significa prosperidad en el alma para todos nosotros como miembros de la familia real. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios en este momento y recuerde que tenemos un paquete de diagramas. Muchos ya lo tienen en su propiedad, pero si alguien de los que nos escucha lo necesita, recuerde, necesita comunicarse con nosotros. Puede ser por este medio o por WhatsApp también. Tenemos ahí un grupo de personas que se juntan y pueden escucharlo. Lo tenemos así con un título que dice, el título es de la Misión Cristiana, pero ahí dice libros de diagrama de doctrinas bíblicas, donde tenemos hasta ahorita escritas 19. El día de hoy vamos a utilizar el diagrama número 5, así que en su tiempo lo voy a mencionar, lo voy a presentar aquí para que usted lo vea, pero usted lo puede tener si usted desea, pues haciéndonos llegar su información, dirección o algo para enviarle la información y enviarles el material que necesite. Vámonos directamente a Romanos capítulo 12 para iniciar en el estudio. Hemos estado estudiando ya durante 31 semanas con hoy, 31 domingos, el estudio de sufrimiento cristiano. Y es un tema en el cual hay una cantidad increíble de información que es importante que todos tengamos acceso a ella. En Romanos capítulo 12
versículos 2 y 3, dice lo siguiente: no se adapten a este mundo, es decir, no sigan la moda de este mundo, sino transformados, vengan a ser transformados mediante la renovación de su mente, de su entendimiento, para que verifiquen, comprueben cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo aceptable y perfecto. Digo esto en virtud de la gracia que me ha sido dada. Digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí, arrogancia, que lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, y estamos hablando de humildad, según la medida de la fe, y esto tiene que ver la relación en cuanto al crecimiento espiritual que Dios ha distribuido a cada uno. Si lo ve nada más literalmente, entonces sí pensaríamos que Dios le da a cada uno de nosotros una porción de fe. Y por eso muchas personas llegan a orar y decirle a Dios que les dé más fe. Pero el concepto aquí es, esa fe está en relación con el crecimiento espiritual, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, al escuchar usted la doctrina bíblica, la sana doctrina bíblica bajo la llenura del Espíritu Santo, su fe, la medida de fe va a ir aumentando. Y esa es la fe que Dios distribuye a cada uno de nosotros. Ahora, toda esta información que tenemos, mucha información que tenemos, ¿para qué es? Es para orientarnos, para que sepamos cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Y la iglesia, en este sentido, tiene una función muy importante y que no debe desviarse esta función de la iglesia, que es la de que conozcamos la revelación divina más profundamente cada día. La iglesia de hoy, no todas las iglesias, pero la iglesia de hoy en general, se ha acostumbrado a dar algo básico para sus miembros, para sus oyentes, y necesitamos darle toda la información. Debemos de trabajar en el proceso de tener más estudios bíblicos, de tener más contacto con los estudiantes, miembros de la congregación y oyentes, para que puedan tener ellos más acceso a esta información y de esta manera darnos cuenta que Dios tiene un plan perfecto. Y de esta manera darnos cuenta quién es Dios y darnos cuenta también quiénes somos nosotros para Dios. Nosotros por naturaleza, y aquí lo acabamos de leer hace un momento, somos arrogantes. Pero en la medida que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, madurando espiritualmente, vamos a ir construyendo normas y estándares divinos. Hay muchas normas y estándares humanos que son buenos, como la moralidad, etcétera, son buenos. Eso no deja de quitarle importancia a tener esos valores que nuestros padres o nuestros tutores a lo mejor inculcaron a nosotros. Pero aquí estamos hablando de ahora algo más virtuoso que tiene que ver con normas y estándares divinos. Y de esta manera organizar nuestra vida correctamente. Vemos el caso de Pablo, que lo hemos mencionado en lecciones anteriores, que entró en un momento de pánico por una enfermedad, por el dolor que tenía, y tuvo pánico y oró y corre a orar y corre a orar durante 3 veces y no se le quita. Tenía sus ojos puestos, enfocados en su problema, en su enfermedad y no en el plan de Dios. Y de repente él entiende, por la doctrina que tenía en su alma, y comienza a pensar con cordura, comienza a pensar con doctrina bíblica en su alma, ahora aplicándola a la situación en que se encontraba. Y llegó el momento de exclamar, como lo hemos visto, que ya no tenía problema con eso. Que ahora cualquiera que fuera su situación, él iba a estar feliz de la vida, disfrutando, si comía, si no comía, si estaba enfermo, si estaba saludable, si tenía dinero, si no tenía dinero. Cualquiera que fuera la situación, él iba a estar feliz, contento. Pensar con cordura, como lo hizo Pablo al final de esto, es estar orientado al plan de Dios. Y quitarnos el estar orientados a las circunstancias, a la gente, al dinero, a las enfermedades, a los caprichos, a todas estas situaciones que lo único que hacen es estorbarnos en este proceso de crecimiento espiritual. Así que pensar con cordura solo si estamos comiendo y comiendo doctrina para seguir avanzando. Pero aún dentro de todo esto vamos a seguir pecando. A lo mejor pecamos menos. Por eso yo siempre digo esta frase con relación, no te preocupes por portarte bien,
preocúpate por crecer espiritualmente y como consecuencia de tu crecimiento espiritual te portarás mejor. Porque nos enfocamos en las circunstancias, en la gente, en las enfermedades, en otras situaciones, pero tenemos que estar enfocados en cuál es el plan de Dios. Recordemos que la palabra fe es la palabra en el original pistis y puede tener dos connotaciones. Por eso la importancia de ver el contexto en el cual está escrita la palabra fe. Puede tener el contexto con relación a la acción de creer. Por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la acción de creer. Y puede ser en otras aplicaciones lo que creemos. La doctrina bíblica. He aquí la importancia que Dios quiere estar en cada porción de su palabra, repetirnos y repetirnos la información para que nosotros la podamos inculcar, grabar en nuestras almas por medio de Dios Espíritu Santo y de esta manera tener suficiente doctrina para aplicarlo en la vida diaria. Esa es la importancia del proceso de crecimiento espiritual. Dios tiene una felicidad perfecta para nosotros y esta felicidad tiene que ver con lo que estamos pensando. No con quiénes somos, no cómo nos vestimos, no cómo hablamos, es cómo pensamos. Tú y yo somos lo que pensamos. He aquí la importancia entonces de este proceso de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la felicidad que queremos lograr no va a tener que ver con circunstancias, con personas, con momentos de la vida, sino con lo que Dios tiene en nuestra alma y nos permite de esta manera estar disfrutando al máximo la felicidad que Él nos provee, no importando la circunstancia, como lo que está sucediendo ahorita en el mundo entero con esta pandemia. Y si Dios permite que esto termine, va a venir algo más y va a haber probablemente guerras y rumores de guerra y tsunamis, huracanes, volcanes. Va a haber una serie tremenda de situaciones de adversidad que podríamos poner entre la palabra sufrimiento, pero que para el cristiano tiene que tener un enfoque diferente porque esas circunstancias no tienen que ver con su felicidad. Y es lo que queremos para todo aquel que pueda conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y pueda estar en esta posición que es sobrenatural. No es porque seamos buenos, no porque nos lo ganamos, es por pura gracia que Dios nos lo permite disfrutar. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo caótico, vivimos con una naturaleza de pecado, vivimos complicados por la maldad que existe en este mundo. Pero gracias a Dios, que Dios Padre no escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó a Jesucristo, unión hipostática, 100% Dios, 100% hombre, para venir a tomar nuestro lugar en la cruz. En la cruz hay pago. Todos los pecados del género humano han sido pagados en la cruz. Para que usted y yo tengamos acceso a ese privilegio que Dios ha provisto, que es por gracia, tenemos que creer. Por eso la palabra de Dios dice, cree en Jesucristo y serás salvo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios. Esa es la primera parte del plan para todo el género humano, que vengan al conocimiento de que Jesucristo es la salvación, es la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Pero a partir del momento en que tú crees en Él como tu único y suficiente Salvador, ahora viene un tiempo para crecimiento espiritual. Y este crecimiento espiritual tiene que ver con percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios. Ahora, nuestra decisión, ¿cuánto tiempo tú vas a estar en comunión con Dios? Este es libre albedrío. Esta es la decisión que Dios te está dando a ti. Tú la vas a tomar. Entre más tiempo nos mantengamos en comunión con Dios, menos dificultades tendremos. Entre más comunión, más tiempo pasemos en comunión con Dios, menos situaciones de adversidad vamos a estar enfrentando. Pero si tú sales, vas a enfrentarte a un montón de situaciones en las cuales va a producir pecado, va a producir maldad, va a producir que la naturaleza de pecado vuelva a tener el control de tu vida. ¿No somos perfectos? No.
pero somos personas, miembros de la familia real que deseamos cada día ser mejores y poder llegar a ese punto, a la estatura del varón perfecto, a la estatura de lo que como ejemplo Dios puso en la unión hipostática cuando estuvo 33 años aquí en la tierra. Muchos cristianos tristemente se quedan como bebés, es decir, no crecen espiritualmente, son salvos, pero quedan como bebés. ¿Por qué? Porque son negativos al proceso de crecimiento espiritual y andan buscando su felicidad en las cosas, en la gente, en el entretenimiento, en las vacaciones, en el dinero, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que esas cosas sean malas, lo único que estoy diciendo es que ahí no está la felicidad verdadera. Hay felicidad circunstancial que se va a terminar cuando esa circunstancia termine. Nosotros buscamos la máxima felicidad, esa felicidad que no tiene que ver nada con las circunstancias. El objetivo de la familia real, ¿cuál es? Hemos hablado mucho del miembro de la familia real, porque esa es nuestra posición, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, somos familia real. ¿Cuál es nuestro objetivo? Agraciadamente tenemos un libro, que es la palabra de Dios, y nos dice que hay un objetivo: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Para poder llegar a ello necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos desarrollar todos los recursos espirituales, habilidades espirituales que Dios ha provisto para el cristiano. Por eso la definición de cristiano es muy correcta cuando decimos es una vida sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales, y esos recursos sobrenaturales tienen que ver con la llenura del Espíritu Santo, la comunicación de la palabra de Dios de un pastor maestro y la palabra de Dios al total, porque necesitamos estudiarla toda. Y con ello desarrollamos una serie de habilidades para protección de nuestra alma, las cuales le llamamos nosotros una pared protectora o un muro de defensa para el cristiano. ¿Qué son los requisitos? Tener un espíritu humano, que lo adquirimos en el momento de ser salvos, porque antes de ello estábamos muertos espiritualmente. A partir de que creemos en Él tenemos un espíritu humano, tenemos la revelación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo para que nos lo pueda dar a conocer. Y a partir de ese momento vivir un instante a la vez. Podemos decir un día a la vez, pero un instante a la vez, porque no sabemos cuánto tiempo más. No sabemos si los próximos 2 minutos vamos a estar vivos. Por lo tanto, necesitamos ir trabajando un día, un momento a la vez y así ir avanzando. Una vez que nacemos de nuevo, no podemos salirnos del plan. Bueno, no debemos salirnos del plan. El plan continúa, aun cuando nosotros lo ignoremos o no le demos importancia. Porque todo aquel que no se orienta al plan, su vida va a ser miserable. Miembro de la familia real, y cuando muera se va a ir al tercer cielo, pero viviendo como un miserable, siendo millonarios en cuanto a estas riquezas que Dios ha provisto. Entonces, ¿la felicidad con qué tiene que ver? Con una relación íntima con Dios. Hay un diagrama que le llamamos portones o puertas, como usted le quiera llamar. Estos portones o puertas nos dan un orden en el cual nosotros tenemos que ir. Para pasar de la puerta número 1 a la 2 tenemos que pasar por la 1. Igualmente para ir a la 3 tenemos que pasar por la puerta 1, por la puerta 2 y por la puerta 3. Aquí se lo voy a mostrar un poquito, a ver si se alcanza a ver ahí, que lo tengan ustedes acceso a verlo. Este diagrama habla de diferentes portones, marca ahí varias puertas y comienza con la número 1. La puerta número 1 tiene que ver con el modo de vida, le llamamos modus operandi, o sea, la forma de operar básica del cristiano, que tiene que ver con la puerta número 1, que dice llenura del Espíritu Santo. Entonces, para abrir la primera puerta, tú tienes que estar en comunión con Dios. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entramos a la primera puerta y esa es la vida cristiana. En esa situación, puerta número 2, es la forma de operar del cristiano. Eso es lo básico del cristiano, estar en comunión y comenzar a trabajar en este proceso de crecimiento espiritual. Eso es lo primero que todo cristiano tiene que hacer. Antes
de poder desarrollar, de no pecar, de no hacer esto, de no cometer maldad. Primero tiene que pasar estas puertas. Primero, la llenura del Espíritu Santo para poder estar operando en el modo básico de vida cristiana. Y luego podemos pasar al número 3, que tiene que ver con enseñabilidad. Enseñabilidad significa humildad y puede ser en un principio impuesta y después genuina. Voy a explicar este punto y ahí nos vamos a quedar nada más en esos 3. Después vamos a explicar en lecciones posteriores las demás puertas. Pero quiero que estas 3 queden muy claras. La número 1 es la llenura del Espíritu Santo para poder operar en el modo básico del cristianismo y pasar al siguiente nivel, que es enseñabilidad. No todos estamos dispuestos a ser enseñados por un pastor maestro. He escuchado a mucha gente que habla de juzgar al pastor, de que si está en lo correcto o en lo incorrecto, si es bueno, si es malo. Lo primero que usted tiene que hacer es, bajo la llenura del Espíritu Santo, encontrar un pastor maestro, y cuando encuentre ese pastor maestro que Dios se lo indique, usted pegársele a él 100%, hasta que termine la vida de ese pastor o la suya. ¿Por qué? Porque es el pastor maestro que Dios le ha indicado para que usted continúe su proceso de crecimiento espiritual. Esto para nosotros como pastores maestros no tiene nada que ver con ser mejores o peores, sino hacer lo correcto en el proceso de crecimiento espiritual para el oyente. Si son 2 personas las que escuchan, esa es la función de ese pastor, porque así dice la palabra de Dios, donde están 2 o 3. Está hablando de por lo menos un pastor y 2 personas, estamos hablando de un crecimiento espiritual de una iglesia. Ya no es discipulado, es una iglesia. Y de ese momento usted puede comenzar a trabajar en el crecimiento. A lo mejor tiene la oportunidad de darle el estudio a 100 personas o a 1000 personas. Eso no tiene nada que ver, porque la calidad del estudio de la palabra de Dios debe ser el mismo el que se le da a esas 2 personas como el que se le da a 1000 personas. Entonces, entras primero en la primera puerta, que es la llenura del Espíritu Santo, pasas a la segunda, que es el modo de vida básico, en donde tú comienzas a funcionar bajo la llenura del Espíritu Santo, pero necesitas información. He aquí la importancia de pasar a la puerta número 3, que tiene que ver con enseñabilidad. Cuando hablamos de enseñabilidad, estamos hablando entonces de una persona que se somete a la autoridad de un pastor maestro en la comunicación de la palabra de Dios. Fíjese muy bien cómo lo dije. No estoy hablándole que esa persona va a tener que ver con su vida personal o su intimidad personal o ir a tocarle en la puerta a su casa constantemente o estar háblele y háblele a su casa. No, la responsabilidad primaria. Y cuando digo primaria es lo más importante. Habrá otras cosas, pero la primaria, la más importante es comunicarle la palabra de Dios. Y si usted está en ese proceso de enseñabilidad, usted se va a someter a la autoridad de la comunicación de la palabra de Dios de ese pastor maestro, y usted va a estar absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo doctrina bíblica día tras día tras día. Es un proceso fabuloso. Al principio a lo mejor tiene que ser impuesta, después va a ser genuina. Es como los papás cuando enseñan a sus hijos a obedecer. Al principio a veces tienen que dar una nalgadita o una llamada de atención. Después ya va a ser un sometimiento a la autoridad de padres genuina. Igual en esto sucede en la vida del cristiano. Ahí la importancia entonces de ir trabajando en este proceso de crecimiento espiritual en estas primeras 3 puertas o portones. Llenura del Espíritu Santo, el modo de operar básico del cristiano, y comenzar a ser enseñables, es decir, sometidos a la autoridad. Necesitamos someternos a la autoridad de los comunicadores. Cualquiera que sea su comunicador, su pastor maestro, poimen didáscalos, es usted sométase y no vea su actitud, su presentación, si es barbón, si se rasura, si trae pelo largo o corto. Nada del exterior tiene que ver con lo que se está comunicando. Tiene que ver usted la comunicación de la palabra de Dios y sujetarse a ello. Y va a haber grande crecimiento espiritual si usted trabaja en ese proceso de crecimiento espiritual que Dios ha provisto. Es un protocolo, Dios lo estableció. No es que yo quiera que así sea. La palabra de Dios estableció este protocolo. Por eso estableció dones. Entre ellos estamos hablando el de pastor maestro, poimen didáscalos. Ahora, hemos hablado de este sufrimiento cristiano, de donde vamos a encontrarnos en el camino con pruebas relacionadas, fíjese muy bien, pruebas. Esto tiene que ver con exámenes, con un trabajo que Dios desarrolla en nosotros para trabajar con nuestro crecimiento espiritual. Pueden ser por nuestra naturaleza de pecado. Estas pruebas puede tener que ver con la naturaleza de pecado, puede
que ver con gente, puede ser que tenga que ver con un sistema, puede ser que tenga que ver con un desastre como el que estamos viviendo, y esto tiene que ver para ver cómo trabajas, cómo funcionas con la información que tienes en medio de un desastre. Por ejemplo, ahorita es un buen ejemplo para que tú te des cuenta como miembro de la familia real cómo estás reaccionando ante una enfermedad que está sucediendo en el mundo, cuál es la forma en que tú lo estás tomando, cómo estás tomando tus medidas, y no estoy hablando de las medidas de protección que tenemos que tomar todos, sino de las medidas espirituales para que tu alma siga siendo fresca, feliz en medio de cualquier circunstancia. ¿Estás lista para continuar con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra doctrina, en medio de cualquier situación? Este es un ejemplo de lo que puede estar sucediendo. El propósito es que nosotros podamos manejar cualquier situación sin salir de comunión, manejar cualquier situación sin cometer pecados de actitud mental, que son los más fáciles y más sencillos en los cuales caemos la mayoría más fácilmente, como miedo, celo, temor, enojo, etc. En Juan 8 es un versículo que creo que los de la congregación ya se lo saben de memoria porque lo repito constantemente. Dice que el Señor estaba pregonando las buenas noticias, el Evangelio. Y al terminar de hablar estas cosas, dice el versículo 30, muchos creyeron. Y luego se dirige a ellos y les dice a los que creyeron, si verdaderamente son mis estudiantes, que es la palabra medetes, o discípulos o estudiantes, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y cuando hablamos de verdad es la que nos hace fuertes, porque ya no tenemos problema con el miedo, no tenemos problema con el celo, no tenemos problema con el chisme, con estas situaciones, que vamos a caer en ellas, sí. La cuestión es que nos demos cuenta que es un error y evitemos hacerlo y trabajemos en no hacerlo. Pero eso tiene que ver con el Espíritu Santo trabajando en nuestra alma para ayudarnos con doctrina bíblica. En la medida que nosotros vayamos avanzando, vamos a tener diferentes pruebas en el camino. No estoy hablando ahorita de disciplina, ahorita estamos hablando de pruebas. Cuando estamos en ciertas fases del sufrimiento o de máxima prosperidad, hay pruebas para ver cómo descansamos, para ver cómo gozamos el viaje. Eso es el trabajo que Dios hace en nuestras vidas. Ese es el trabajo que Dios hizo con Pablo. Al no permitirle sanar y seguir con una enfermedad que lo llevó que la continuó con él hasta la muerte, pero él entendió que eso tenía que suceder en su vida porque Dios estaba preparando circunstancias en su entorno que le iban a ser de gran utilidad al estar en esa condición médica. No quiere decir que todos vamos a estar enfermos. Habrá algunos, habrá otros muy sanos y que Dios va a trabajar de otras maneras en su vida o las pruebas que Dios pueda tener en su vida, los exámenes que Dios pueda tener van a ser de otra índole. Pero este es un ejemplo que la palabra de Dios nos da. Ahora, cuando hablamos de estilo de vida, estamos hablando de que Dios nos invita a que no que cambiemos nuestra personalidad, no que cambiemos nuestra forma de vestirnos, no que andes diciendo frases a la gente o tratando de impresionar a otros. Estilo de vida es donde Dios es el número uno en nuestras vidas. Ese es un estilo de vida. En el momento en que tú dices, esto es lo más importante en mi vida y es la prioridad número uno, y siempre que yo tome una decisión, primero voy a tomar en cuenta esto, entonces estamos hablando de un estilo de vida. De lo contrario, estamos hablando cuando nos acordemos y si nos queda tiempo. Y si puedo, si me sobra tiempo, si hago un espacio, no, eso ya es un segundo, tercero, cuarto lugar. Aquí estamos hablando de prioridad y entonces estamos hablando de un estilo de vida. Y es donde vamos a comenzar a ver qué y quién es Dios y quiénes somos nosotros para Él. Pero necesitamos primero pasar por la primera puerta que acabamos de hablar. ¿Y cuál es la primera puerta? Estar en comunión, haber confesado nuestro pecado. Porque esto nos va a llevar... El estar bajo la llenura del Espíritu Santo nos va a motivar a seguir trabajando en esto. Es nuestro principal motivador. Yo sé que usamos mucho la palabra consolador, pero ese paracletos tiene que ver algo con más importante que consolar, sino con motivar. Es un motivador. Si nosotros estamos funcionando en la carne, ¿qué motivador vamos a tener? No tenemos tiempo, no tenemos espacios de nuestra vida para Dios.
Por eso necesitamos un motivador y este es el Espíritu Santo, bajo la llenura del Espíritu Santo que nos permita. Claro que estamos habitados por Dios Espíritu Santo, pero eso no significa que estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el pecado estorba en esa relación de comunión con Dios. Si hay pecado que no hemos confesado, pues está estorbando nuestra comunión con Dios. Por lo tanto, confiesa tu pecado, regresas a comunión y sigues avanzando. Todo lo que Dios hace, lo hace porque tiene un carácter infinito y perfecto. Y una característica, que vamos a llamarle de esta manera, de su política es la gracia. Es parte de su esencia. Y eso lo hemos dicho constantemente cuando hablamos de la esencia de Dios, que para los que tienen en casa sus diagramas es el número 2. Cuando hablamos de esencia de Dios estamos hablando de amor, soberanía, rectitud, justicia, vida eterna, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, inmutabilidad y veracidad. Esta es la esencia de Dios. Este es el retrato de Dios, es la forma en que podemos ver a Dios. Este es un retrato. Ahorita dije el plan de Dios y quiero repetirlo para que quede ese bien grabado. Yo sé que muchos ya lo recuerdan, pero es importante inculcar ese punto. El plan de Dios se divide en 3 partes, 3 fases. La fase 1 es la salvación. ¿Qué significa esto? Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el deseo de Dios. Pero aquí viene la libre voluntad de la persona, si desea o no desea. Así que el primer punto es creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Número 2, ya eres salvo. Ahora es el plan de Dios para el cristiano en el tiempo, mientras que estemos vivos aquí en la tierra. Dios tiene un plan y ese plan tiene que ver con crecimiento espiritual. Percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Ese es el plan de Dios para nosotros. Y hay una tercera fase. Y esta fase tiene que ver ya con el cristiano en la eternidad. Todo lo que Dios tiene preparado para nosotros cuando termine el milenio y ya nos vayamos con Él a reinar eternamente. Hay un plan también para ese tiempo. Entonces, algo que está sucediendo hoy en día, tristemente, es ese desconsuelo, esa inseguridad, ese miedo para muchos miembros de la familia real en estas situaciones de enfermedad. Está sucediendo, hay una estadística y eso es muy preocupante, no solamente en este tiempo de pandemia, sino en otros muchos tiempos, es que aproximadamente hay un promedio de 2,000 suicidios diarios. Qué cosa tan triste. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para estas personas, para esas más de 2,000 personas que diariamente están muriendo por un suicidio. Y volvemos todavía al punto, si Dios lo permite, ¿verdad? Porque muchas veces no permite que suceda ese suicidio, pero de esas personas que sí mueren, Dios tenía un plan para estas personas. Pero ellas en su libre voluntad decidieron hacer cosas diferentes a lo que el plan de Dios tenía para su vida. Por eso aquí la importancia del plan de Dios. Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de la palabra de Dios en cuanto a la salvación y posteriormente al conocimiento de la palabra de Dios para el crecimiento espiritual. Para que cuando lleguemos al cielo, al tercer cielo y reinemos con Él eternamente, tengamos también el gozo de todo este proceso de crecimiento espiritual que reditúa algo allá. Bajo este estilo de vida de sabiduría, Dios está enfatizando la relación que tenemos que tener con Él, una relación íntima, y que esa relación íntima con Dios tenga prioridad sobre la relación con gente, con cosas, con circunstancias. Entonces el punto aquí es prioridad, relación íntima con Dios. Y siempre hemos hablado de esto. ¿Qué es la forma de vida de un cristiano? Una vida sobrenatural con recursos sobrenaturales. Pero en cuanto a esta relación, estamos hablando de una relación de intimidad con Dios, con esos recursos sobrenaturales que Dios ha provisto. Y de esta manera podamos llegar, bajo la función de las habilidades espirituales, a tener una relación íntima, para vernos como Dios nos ve. Lo infinito de Dios, ahorita que estamos hablando un poquito de la esencia de Dios, tiene que ver y está relacionada con 3 factores, además de su sabiduría. He aquí la importancia de estudiar la esencia de Dios. Ahorita no vamos a estudiar la esencia, pero sí quiero que en este aspecto veamos 3 factores importantes de lo infinito de Dios, además de su sabiduría. Ya mencionamos ahorita, y para los que tienen sus diagramas, lo mencioné del diagrama número 2, que Dios es, en cuanto a su esencia, es amor.
que tiene que ver con motivación, soberanía, que tiene que ver con autoridad, rectitud, que tiene que ver con el principio de gracia, igual que su justicia, vida eterna en la abundancia de la gracia, omnisciencia en cuanto al plan, omnipresencia en la comunión, omnipotencia en cuanto a la habilidad, inmutabilidad en cuanto a la firmeza y veracidad en cuanto a la verdad de la gracia de Dios. Entonces, todas estas partes son importantes de su esencia, pero en este concepto quiero mencionarles 3 puntos, 3 factores importantes. El número 1 es autoexistencia, y ahí recordamos la palabra que dice yo soy. Recordamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Constantemente, yo soy. Nunca ha habido un instante en que Dios no haya tenido perfecta autoestimación espiritual, y por eso nos invita a nosotros, por eso dice en la Biblia, acércate con confianza al trono de los regalos, al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Él es autoexistencia. Nunca ha habido un instante donde el Dios Todopoderoso, Dios Padre, no haya tenido perfecta autoestimación espiritual. Entonces, dentro de lo infinito de Dios, además de su sabiduría, estamos viendo este punto, autoexistencia, yo soy. Número 2, inmutabilidad. Y aquí recordamos cuando dice ese versículo, yo soy el mismo ayer, hoy y para siempre. Inmutabilidad, no cambia. Vivimos en un mundo donde todo es relativo, pero para Dios hay puro absoluto. Aquí no sabemos qué va a pasar en los próximos 2 minutos, 3 minutos. Para Dios es un absoluto. Entonces aquí la importancia, no permitamos que las circunstancias nos golpeen, porque tenemos un Dios, aparte de ser infinito, aparte de ser toda sabiduría, es autoexistencia. Yo soy. Siempre ha tenido y siempre va a tener la autoestimación espiritual. Igualmente, inmutabilidad, no cambia, no varía. Yo he escuchado muchas veces esa frase de Dios me quiere más a mí, o hoy no me quiere porque he pecado. Dios nos ama de la misma manera porque Él es amor. No tiene amor, es amor. Y como tercer punto, en relación con este punto que acabamos de mencionar, es santidad, integridad. Recuerde que estamos relacionados con lo perfecto. Eso es Dios, perfecto. Pero para eso tenemos que concentrarnos en nuestra posición de quiénes somos para Dios. He ahí la importancia entonces del estudio de la palabra de Dios para entender quiénes somos para Dios. Yo siempre digo esta frase y hay mucha gente que no lo entiende, por eso lo vuelvo a repetir constante. El hecho de que hayamos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador no significa que amamos a Dios de una manera increíble. Le amamos. Pero para que ese amor se vaya desarrollando y llegue a ser amor-virtud, tenemos que conocerlo. Conforme nosotros lo vayamos conociendo, se va desarrollando en nosotros ese amor-virtud, ese amor personal por lo que Él es, porque vamos conociendo quién es Él. Por ejemplo, al darnos cuenta de la esencia de Dios, vamos conociendo quién es Él. Y nos damos cuenta que no solamente actúa por amor, sino también actúa por justicia. Y no solamente por justicia, sino por omnisciencia o omnipotencia, o porque es verdad. Estamos vivos para descansar y descansar. Así Dios nos creó para estar en máxima felicidad. Y cuando hablamos de máxima felicidad estamos hablando de descanso. Pero hay un plan perfecto para poder salir en medio de esto de esa manera. No importa cómo salga el día. A lo mejor salió bien, a la salud salió mal, a lo mejor sí hubo trabajo, a lo mejor no hubo trabajo, he tenido síntomas, no he tenido síntomas de alguna enfermedad, se ha agravado más una enfermedad que tenía, no sé, circunstancias. ¿Cuál es el propósito de Dios? Para eso tenemos este documento, la palabra de Dios, y poder llevar a cabo, por medio de ella, en nuestras vidas, un estilo de vida de sabiduría. En este estilo de vida de sabiduría se va a enfatizar nuestra relación con Dios y no con la gente o con las cosas o con las circunstancias. Finalizo con esta cita que se encuentra en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. 2 Corintios
capítulo 12, versículo 10. Dice Pablo, por eso me complazco en las debilidades. Aquí está hablando pruebas en cuanto a gente, en sufrimientos, en insultos que tienen que ver con gente, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, o sea, cuando descanso en su poder, entonces soy fuerte. ¿Se acuerdan cuando leíamos este versículo en días pasados? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que dijimos, todo lo puedo en el poder donado que Dios me provee para seguir adelante. Es lo mismo aquí en este versículo. Por amor a Cristo, y ese amor a Cristo tiene que ver por conocimiento, por el crecimiento espiritual, por el desarrollo de la doctrina en nuestra alma, porque cuando soy débil, o sea, descanso en su plan porque lo conozco, entonces soy fuerte. Y aquí es donde viene el proceso ya de desarrollo para poder manejar correctamente cualquier situación que estemos enfrentando en nuestra vida. Oremos. Señor, gracias te damos en esta ya tarde por el privilegio y la oportunidad que nos da, Señor, de poder tener contacto con tu palabra y poder compartirla. Y que haya personas que son positivas a ello, Señor, y que desean seguir trabajando en este proceso de crecimiento espiritual, Señor. Gracias. Ponemos en tus manos a cada una de las familias de oyentes, a las personas individualmente y también que tienen tiempo escuchándonos o que acaban de iniciar. Pues, Señor, que ojalá puedan ellos entender que el único fin que tenemos, Señor, con esto es de poder compartir primero las buenas noticias para salvación y segundo el proceso de crecimiento espiritual con doctrina en un estudio sistemático, Señor, constante, día tras día, para el trabajo del proceso de crecimiento espiritual que el Dios Espíritu Santo se encarga de desarrollar, pero necesitamos ser positivos a ellos, Señor. Señor, si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues estará presente, Señor, si tú así lo permites, para poder seguir trabajando en este avance, Señor, que tú nos permites. Gracias de antemano por la oportunidad que nos permites de ser parte de esto. Gracias porque nos permites ser también sacerdotes, Señor, representarnos a nosotros mismos ante ti, Señor, y también embajadores, para poder de esta manera compartir con otros las buenas noticias, Señor, de salvación. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos todas estas cosas. Amén.